por otro lado, hay unos que son muy comunes, sobre todo una bajada. Yo siempre digo que a quien le ha dado un bajón de tensión o algo similar, pues se puede hacer una idea. Es como una bajada de tensión, pero un poquito más fuerte. En mi caso, por ejemplo, hay un síntoma visual muy claro, que es que empiezo a tener como a palidecer, o sea, mi cara empieza a perder color como si tuviera una fatiga, y quien me conoce sabe que algo ya no va bien. Es verdad que con la bajada, aparte del, del color, ¿no? Que se va perdiendo, me empieza una sudoración excesiva que no es normal. Incluso van apareciendo ya pequeños síntomas de temblores, pequeños temblores que van a más. Entonces ahí te das cuenta de que algo está bien, o sea, algo no va bien. Entonces, a veces lo confundes entre una pequeña fatiga o algo, pero es verdad que pasa todo como muy rápido. Y después hay otros síntomas, pues mira, la irritabilidad, o sea, te pones de mal humor, irritable, no Ya, sabes por qué. te pone uno de mal humor en estos casos, ¿sí? Sí, pero fuera de lo normal, que, o sea, que ni sabes por qué, o sea, de repente tienes esa irritabilidad que todo te molesta, o hambre. Eh, es como un comportamiento como va más, siempre va más, va una desorientación. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de que voy como un minuto más lento, ¿no? Incluso mi pareja, mis amigos, mi familia sabe que cuando ya voy más lento, tardo en contestar, o algo va mal, ahí relacionado con una bajada de azúcar. Es cierto que con la bomba, como hemos comentado en programas anteriores, ya te avisa, o sea, ya las bombas te avisa que te va a dar una bajada de azúcar o una hipoglucemia, como su nombre es el correcto, y entonces ya te da tiempo de actuar y que todos estos síntomas no aparezcan. Pero es verdad que en algunas ocasiones pues aparece de repente pues por suministrar un exceso de azúcar, por hacer más ejercicio de lo normal, y también es cierto que si no se trata, los síntomas van a más, o sea, no es que se quede ahí, o sea, a veces empiezas a tener visión borrosa, alteraciones visuales, o sea, de todo tipo, incluso convulsiones, y si va a más, a más, a más, pues pérdida de conocimiento. Incluso yo te puedo contar una anécdota que me pasó hace unos años, y Ujú. es que la gente que no sabe o que no conoce, de ahí la importancia de comunicar, ¿no? A todo nuestro círculo que nos rodea, lo que nos puede pasar y que somos diabéticos, es que estaba paseando con el perro por fuera de casa y de repente me dio una bajada, pero una hipoglucemia bastante fuerte, severa, Ujú. y pasó un vecino. Yo casi no llego a casa. Sé que lo último que recuerdo es que llegué arrastrándome, abriendo la puerta, o sea, porque ya no tenía fuerza para nada, porque vas perdiendo como la fuerza en las manos, no tienes energía, es como si se te consumiera toda la energía. Y un vecino al otro día me decía, mi madre, chiquita tajada tenías ayer. O sea, pensaba que estaba ebrio. O sea, Ya, imagínate hasta qué punto se confunden pero los... Eduardo, eso puede dar entonces introspectivamente, o sea, cuando tú menos te lo imaginas, se puede dar una bajada de ese estilo. Previo no empiezas a sentirte mal, o sea, o eso puede ocurrir así repentinamente. Sobre todo cuando no está controlada, sobre todo cuando no está controlada, o por ejemplo con el tema de bomba, yo esto pues ya lo he ido solucionando y no son frecuentes, pero al principio, sobre todo cuando debutas, cuando no controlas bien o no llevas estricto lo que es la alimentación, el hacer deporte o de forma regular y demás, pues sí suelen aparecer estos episodios. Algunas veces más, algunas veces menos, algunas veces reconoces los síntomas, otras no, y depende de eso, te digo, si te pasas con la insulina, pues la insulina, imagínate que te tarde 40 minutos en hacer efecto, pues de repente te puede dar un bajón exagerado, te digo, y las complicaciones pueden ser bastante fuertes. Pero no solo la hipoglucemia es grave, o sea, la hiperglucemia, que es todo lo contrario, a veces incluso es mucho más grave, que la gente se cree, ay, que te da una bajada, que es lo más común, pero la hiperglucemia incluso a veces pueden llegar a ser más graves, que no es que le quite gravedad a la hipo o a la bajada, pero la hiperglucemia que tiene unos síntomas a lo mejor más comunes, por ejemplo, en mi caso, yo lo noto enseguida porque no paro de ir al baño, que es uno de los síntomas también con lo que se suele reconocer la diabetes, que uno tiene constantemente ganas de ir a orinar, o sea, cada 15 minutos, por ejemplo, en mi caso es cada 15 minutos. Ok.
y después la sed, o sea, la sed, ¿sabes? No sé si te ha pasado alguna vez de salir a correr o hacer un ejercicio extremo y beber agua y que esa sed no se te quita por mucha agua que beba. Ok. Pues Entonces, eso es un esa sed. síntoma, ¿no? Y mira, y para aquellas personas que no saben que padecen o que están a punto de padecerlo, esos podrían ser los primeros síntomas que pueden reflejar que tienen el azúcar alta. El que orine mucho, el que tengan sed, el que estén decaídos, ese podrían ser los síntomas. Sí, bueno, son uno de los síntomas más comunes, incluso la pérdida de peso, sobre todo la diabetes 1, esa pérdida de peso, porque la diabetes 1 se suele reconocer sobre todo por el exceso de sed, por ir más al baño de lo regularmente, normal, y esa pérdida de peso normal. También es cierto que la diabetes 2 a veces es todo lo contrario, la diabetes 2 se suele presentar en personas con sobrepeso, con personas más sedentarias. En mi caso, cuando a mí me lo dijeron, yo porque no tenía información veraz o no me había informado de lo que era la diabetes, pero cuando recapitulé todos los síntomas comunes a la enfermedad, los llevaba padeciendo bastante tiempo. O sea, yo bebía demasiada agua, más de lo normal, incluso era hiperactivo o, o tenía más energía de lo normal. Claro, con ese exceso de azúcar, normal, no había quien me parara. Sí, y las noches se me hacían eternas. O sea que, en definitiva, eh, ¿qué sería lo recomendable? Entonces, que cada vez, al menos una vez al año, las personas deben hacerse una analítica, ir al médico de cabecera, pero ¿se le puede decir al médico que uno está sintiendo estos síntomas, aunque no sean para la persona un síntoma de enfermedad? Y lo pueden detectar entonces en las analíticas. Claro, perfecto, porque eso sería lo ideal, porque no solo diabético, a lo mejor es prediabético o incluso se puede, que todavía te funciona el páncreas, no de forma regular, pero todavía funciona algo. Pero sí es cierto que yo siempre recomiendo no automedicarse, no buscar otra solución, no mirar solamente en internet, sino primero preguntar a un profesional médico. También es cierto que el resultado se da en un análisis que no tiene nada especial, o sea, te hacen la glicosilada, te miden los niveles de azúcar en un análisis rutinario. O sea, que si uno ve que orina más de lo normal, en mi caso yo no dormía, me levantaba 3 y 4 veces durante la noche con ganas de orinar. Entonces, claramente tenía un síntoma diabético, que no quiere decir que me levante 3 veces al baño durante la noche o más sea diabético, pero sí puede ser una de las causas de que lo sea. Igualmente, cuando baja uno de peso, uno sabe por qué, o sea, incluso esa sed que no se te quita con nada, pues sí, pues lo primero que hay que hacer es consultarle al profesional médico y descartar que estas cosas pueden ser síntomas de tener la enfermedad. Mm. Eduardo, y las personas que, digamos, ya son adultos, mayores, que pasan de los 50 años, ¿son más propensos a que comiencen a tener estos síntomas o en el caso de la diabetes no es una cuestión de edad, es una cuestión simplemente de que el organismo decidió jugar esa enfermedad? Bueno, yo con todo lo que he leído, con todo lo que me he informado después de que debuté con la enfermedad, es cierto que la diabetes no tiene edad. Que sí hay un rango que suele, sobre todo la diabetes 1, que se suele dar en personas, o sea, en niños, en adolescentes o incluso un brote sobre los 30, pero cualquiera es susceptible a padecer esta enfermedad. Y después la diabetes 2, pues se suele dar más en personas mayores. También es verdad que suelen ser más sedentarios, el sobrepeso también es puede ser la causa de padecer diabetes y cada vez el rango se amplía cada vez mucho más. ¿Por qué? Porque cada vez las personas y los niños sobre todo pues se mueven menos, están más tiempo en casa jugando a la PlayStation, no se mueven, son menos activos, están menos en la calle y eso ayuda, además de una alimentación no saludable, cada vez hay más alimentación bollería, se come mucha bollería, que es malo, productos pues elaborados, ya cuanto menos sana sea la alimentación, más probabilidad de padecer la enfermedad se tiene. Y después hábitos, hay malos hábitos que no ayudan nada a la diabetes. Por ejemplo, el fumar, el beber alcohol, pero eso pasa con cualquier enfermedad. Sí, eso pasa ya con todas. Definitivamente sí. Ahora, yo sé que, a ver, yo sé que tú no eres médico, aunque eres prácticamente un experto en el tema, pero
¿Cuántas diabetes hay? O sea, tú hablas de la diabetes nivel uno, nivel 2, pero entiendo que son varias. Y Sí, hay varios. brevemente, ¿tú podrías hacer una diferenciación entre un nivel y el otro? Bueno, realmente no se trata de niveles, son como diferentes O, diabetes. O sea, o está, diferentes por tipos de ejemplo, diabetes. Sí. claro, las más comunes son, por ejemplo, la diabetes uno, que es bueno, la que yo tengo, que no es que ni sea peor ni más suave que ninguna otra, pero es cuando ya el páncreas no funciona. El páncreas no funciona y entonces nuestro tratamiento ya somos directamente insulino dependientes. Ok. Se suele dar lo que te comentaba anteriormente, pues en niños, en adolescentes, o se suele hacer otro dibujo sobre los 30 o algo así, o también por cualquier otra cosa, bueno, que por cualquier tipo de infección, cualquier otra complicación, y el páncreas deja de funcionar. Después está la diabetes 2, que no es que sea otro nivel, es otro tipo de diabetes, otra enfermedad, en la que funciona, pero no de manera correcta, funciona mal. Entonces, hay que se puede tratar ya sea con dieta, depende de la gravedad de la enfermedad, también se puede tratar con pastillas, hay mucha gente que realmente toma unas pastillas o medicamentos, o cuando ya, pues ya optan por la insulina, pero no quiere decir que tengas diabetes 2 tengas que ser insulino dependiente. Y Ya. después hay otros tipos de diabetes, sobre todo la gestacional, que le suele aparecer a mujeres embarazadas, y si se trata bien, pues después del parto, pues uno deja de padecerla. Y lo que te comentaba, que hay diferentes tipos de diabetes, pero no es que sea un nivel, ni sea peor ni mejor, porque todas son malas si no se tratan bien o si no se tiene una correcta alimentación y una correcta pauta. Lo que sí es verdad que me gustaría volver a hacer hincapié en este programa Ok. en los síntomas de la hipo y la hiperglucemia, porque nos quedamos en la hipo, o sea, en las bajadas, pero la hiperglucemia que te comentaba Eduardo es a veces incluso más complicada, que uno ve, o sea, que tiene fatiga. Yo en mi caso suelo tener también ganas de vomitar sin saber por qué, tengo esa... Sensación de pero hay una, náusea. Sí. sí, unas náuseas, pero exageradas. Y después me entra un dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza diferente. Yo digo que el dolor de cabeza de los diabéticos nuestros no es como el de una migraña que se presenta en un solo sitio, o el de las cervicales. Es un dolor de cabeza como una presión constante en toda la cabeza. Entonces, y ahí me apretan los ojos como si tuviera presión en los ojos. Ahí me doy cuenta que también me está subiendo los niveles de azúcar en sangre. Pero es verdad que hay otras complicaciones bastante graves que son la cetosis. Si esto no se controla o si, el exceso, o si hay exceso de azúcar en sangre, se puede, la acetona, o sea, lo que son los ácidos tóxicos, pueden entrar en sangre y después en la orina, que es lo que hace la cetoacidosis, que ya es una complicación que podríamos dejarlo para otro programa, pero bastante grave. Y aquí hay que seguir unas pautas diferentes que ya los médicos te dicen y te tratan directamente, pero que, bueno, da dolores abdominales, incluso el temido coma y puede causar hasta la muerte si no se cura. Y después también la importancia de mantener, porque lo nuestro es como una lucha constante diaria, ¿no? Lo de la Ujú. diabetes es una lucha El día a constante, día, claro. claro, pero de intentar mantener los niveles entre el más y el menos, ¿no? Si decimos que, por ejemplo, con una persona no diabética los índices tienen que estar entre 80 y 110, en un diabético entre 80 y 130, pues tenemos que intentar ahí, ni que esté más alto ni que esté más bajo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque se pueden dar unas complicaciones si no se hace que al principio, o cuando sobre todo los adolescentes que tienen esa fase de negación no se dan cuenta, pero que cada vez van a más. O sea, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, daños de los nervios ópticos. Para nosotros es bastante importante hacernos la retinopatía. Incluso estamos obligatorios de hacernos el fondo de ojo Ok. para controlar, porque uno de los síntomas cuando está el azúcar alto es que la vista te empieza a fallar. En mi caso veo borroso, como si tuviera una nube ahí bastante incómoda también, o sea, que se suman. Imagínate la importancia de tenerla regulada. Bueno, Eduardo, la verdad es que agradecerte tantísimo todos estos consejos que viernes a viernes tú nos vas dando. Quienes quieran hacer contacto contigo, a profundizar en estas charlas, ¿dónde te ubican? ¿Cómo te buscan? Bueno, primero escuchando tu programa cada viernes. Eso, Eso, esa es la mejor recomendación, eso sí es verdad. eso seguro, ¿no? Y después, nada, en mi web, que la están viendo detrás de mí, que es mydiabetes.com, también pueden contactarme por WhatsApp a través de la web, Instagram o Facebook, siempre mydiabetes.com. Y nada, y ahí estoy para lo que quieran, igual que si quieren tratar algún tema específico,
Por eso el tema de hoy, el de los síntomas que me pedían, algunos oyentes de tu programa me pedían que lo profundizase un poco más, y hoy quería regalar este tema de lo que yo siento, ¿no? Sobre todo cuando me da una hipo o una hiperglucemia. Pues yo creo que lo has hecho muy bien y ha quedado muy claro. Cuídate del calor, disfruta del verano y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Igualmente. Hasta el Gracias, viernes Eduardo. a todos los oyentes. Hasta el Gracias, de viernes, verdad. Eduardo. Un abrazo. Un abrazote.